Seguimos aquí en la opción de la mañana, 7:35 minutos. Y tenemos en línea a la doctora Mónica Thurman, infectólogo jefe del servicio de infectología del Hospital Salvador B. Gautier. Muy buenos días, doctora. Gracias por estar con nosotros aquí en la opción de la mañana. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Doctora, principalmente queremos tener un panorama de la situación nacional visto desde el punto de vista de un infectólogo como usted sobre el COVID-19. ¿Qué entiende usted ha pasado en la República Dominicana, está pasando y cuál es su futuro? Sí, bueno, en realidad se sabe que desde un principio las sociedades especializadas solicitamos el cierre 24/7 Sí. al principio de la pandemia, pero esas medidas no se tomaron. Se fueron tomando medidas que fueron estrictas para un grupo de la población, pero para otro grupo no. Y hemos visto que a medida que hemos aplicado medidas y que el Estado, el gobierno ha decidido tomar medidas como estados de emergencia, no se han cumplido como debía de hacerse. Y estas medidas han ido fracasando cada vez que se han implementado. De hecho, pasamos de una fase de control de la pandemia a otra sin ni siquiera haber completado los criterios. Y por eso el número de infecciones ha ido aumentando día tras día en nuestro país. Creo que debería de hacerse un consenso, no sé si en estos momentos ya se está haciendo, que estamos en el periodo de transición, para que las nuevas autoridades tomen medidas que sean diferentes a las que hasta ahora hemos estado llevando. O no que sean diferentes, sino que se haga cumplir lo que se está solicitando. Más control en el distanciamiento social, sobre todo en los comercios, porque no es solamente hacer la fila, sino después que usted entra, que también se mantenga el distanciamiento. El uso de la mascarilla obligatorio y de que sean mascarillas de calidad, porque no todas tienen la misma capacidad de filtrar este virus, y sobre todo la higiene y el lavado de manos y los dispensadores de alcohol gel en los comercios para que las personas que entren tengan el cómo limpiarse las manos cuando toque una superficie que posiblemente esté contaminada. Doctora, en términos generales, ¿cuál es la evaluación? ¿Qué se piensa que está ocurriendo en la República Dominicana en cuanto a las estadísticas se refiere? Porque a mí me da la impresión de que el gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, está dando cifras de un subregistro que lamentablemente, o sea, no hay forma de contarlo. No, es muy difícil y fíjense que depende de muchos factores. Porque si no recuerdan, los laboratorios que están en capacidad de hacer las pruebas diagnósticas deben de notificar obligatoriamente al ministerio sobre esos resultados. Pero eso es una parte. No conocemos qué está sucediendo en el Laboratorio Nacional. Vemos filas y filas de personas tratando de hacerse las pruebas y no sabemos qué está sucediendo con el registro oficial, vamos a decirlo así, de estas pruebas. Lo que sí estamos viendo es que los hospitales sí están llenos, hospitales que no son de COVID ya se están convirtiendo en hospital COVID, a pesar de que no han sido capacitados para esos fines. Y la verdad que ha habido un desbordamiento de los casos y que se mantiene ese desbordamiento hasta el día de hoy. A su juicio, doctora, Patricia Pérez le habla, buenos días. Buenos días, Patricia. A su juicio, ¿qué ha sido lo que ha fallado? ¿Qué es lo que se ha hecho mal para que nosotros nos encontremos en este momento con la crisis sanitaria desbordada? Yo creo que ha sido el control a la ciudadanía. Yo creo que ha faltado un poquito más de orientación y un poquito más de restricción. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que para restringirnos tiene que usarse en medidas un poquito más fuertes.
Estos videos que vemos en los balnearios, estos videos que vemos en los sitios de diversión, vamos a decir no de diversión, porque hasta en los colmados lo convierten en sitio de diversión cuando estos no están abiertos. Este tipo de control en los barrios, en sectores populares, vamos a llamarlo así, ha sido un error que nos ha costado muchas vidas, no solo de la población, sino también del personal de salud. Porque siempre vivimos hablando de la población, pero ya van más de 20 profesionales de la salud que han perdido la vida por la inconsciencia de la población, por la falta de responsabilidad ciudadana de los dominicanos. Mónica Torman, buenos días. William Capellán. Buenos días. Doctora, aparte de esto que usted plantea, que honestamente le digo, escuchándolo a usted a mí me da escalofríos, pero vamos a dejarlo ahí. La Organización Mundial de la Salud como que está minimizando el posible impacto que podía tener el uso de una vacuna. A mí me gustaría escuchar una opinión de una persona especializada como usted. ¿Cuál podría ser el papel de una vacuna y qué posible efecto podría tener para detener el contagio que estamos padeciendo? Sí, fíjese, mire, el comportamiento hasta ahora de los virus en general es que hacen inmunidad. Hasta ahora todos los virus, el SARS, el MERS, la mayoría de los virus cuando afecta el organismo produce inmunidad. Y le hablo de otros virus, sarampión, varicela, por poner otros ejemplos de cosas que nosotros conocemos. Lo que se está esperando es que este virus se comporte de la misma manera. De que no sea así y que se comporte como la influenza, tendría que hacerse una vacuna que sea aplicada anualmente, ya que podría haber variaciones y no sabemos hasta qué punto llegue la inmunidad de las vacunas que se están estudiando hasta el momento. Hay muchas esperanzas en que este año se dé la vacuna, pero como yo le digo a todas las personas que me preguntan, para usted saber si una vacuna es eficaz o eficiente durante un año o que el organismo tenga una respuesta de anticuerpo a esa vacuna que le dure por lo menos unos anticuerpos protectores de un año, usted tiene que medir eso durante un año. Entonces, si los estudios de vacuna comenzaron, vamos a más o menos en abril comenzaron estos estudios, usted no me puede decir en noviembre que esta vacuna es efectiva por un año. Usted tiene que esperar a abril, que usted mida durante ese año esos como un tiempo mínimo, doctora, ¿verdad? Claro, no es tiempo mínimo, es el tiempo que usted dice que protege esa vacuna. Exacto. Entonces, si es un año y usted inició en abril usted me dice. Si usted inició en febrero usted me dice. Si usted inició en enero del año siguiente usted me dice. Pero usted no me puede haber iniciado en enero y decirme en noviembre. Ajá. O iniciado en abril y decirme en octubre. Sí. ¿Usted me entiende? Porque las fases de investigación de todo producto lleva fases y lleva tiempo de estudio. Pero eso mientras el hacha va y viene, sí, un paciente ya diagnosticado con el COVID-19, ajá, la idea es tratar de que él no llegue en última instancia a cuidados intensivos, a UCI. Sí, pero eso no tiene que ver con la vacuna. No, espérese. Okay. Yo no me estoy refiriendo a la vacuna. Yo he tocado otro tema. Perfecto. Que a mí me interesa saber. Bueno, mire, algunos médicos han citado algunos medicamentos que dicen que han logrado sanar personas que han sido diagnosticadas con COVID. Y le voy a poner el caso del doctor Tavares, Jory Tavares, capellán de Puerto Plata. Él dice que de 100 pacientes que fueron diagnosticados con COVID, casi todos dieron después positivo con la ivermectina, me parece que se llama. Realmente aquí nosotros tenemos, la humanidad tiene yo acabo de recibir un informe de una viróloga china que habla del coronavirus, pero bien, nosotros los profanos, la población, de habla un carajo a la vela que anda en la calle, que soy yo. Un médico dice, este medicamento es bueno, entonces el otro dice que no. Y entonces, en esa guerra, ¿qué es lo recomendable médicamente para una persona que ya ha sido diagnosticada con el COVID? Mire, lo número uno es que un profesional serio lo trate. Porque déjeme explicarle lo que pasa. De repente, en medicina, 2 y 2 no son 4.
de repente a un paciente le funcionó la ivermectina y a otro no, y de repente ese paciente se iba a curar con ivermectina o sin ivermectina. Ok. De hecho, usted ha visto el ejemplo de muchas gentes que han tomado ivermectina con profilaxis, incluyendo a esos doctores de Puerto Plata, y los dos se enfermaron. Sí. Ok. Los dos estuvieron enfermos. Sí. Y usted puede estar seguro que esas dos personas tomaron ivermectina y lo tomaron de profilaxis, que para protegerse del virus. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un medicamento se decide designar para tratar una enfermedad, tiene que estar bajo protocolo clínico controlado, con un grupo que usted le dé ese medicamento y a otro grupo no le dé el medicamento. Pero tienen que ser pacientes que tengan las mismas condiciones. Sí. Para usted probar a ver si fue en realidad eso que lo curó o si va a curar como quiera. Que dicen ustedes los médicos, he oído que cada organismo tiene su propia reacción. Claro. Exactamente. Así es. Mira, Eso hemos es. visto pacientes, por ejemplo, Sí. que usted no le ha dado nada, acetaminofén, Sí. y han evolucionado bien. Sí. Y pacientes que usted ha utilizado ivermectina, usó la combinación que se usaba anteriormente, que era la hidroxicloroquina con la citromicina, Sí. y el paciente llegó a cuidados intensivos. Entonces, esto nos dice a nosotros que el comportamiento del virus es diferente en cada organismo. Exacto. Y que cada organismo debe ser... Cada caso es particular. Exactamente, es un Depende de la traje a la defensa. medida para cada persona. Es muy Exactamente. diferente hacer un protocolo. Exacto. Ahora, ¿qué le digo? Sí. Ahora mismo existen antivirales, medicamentos antivirales, Sí. que se pueden utilizar en la primera fase de la enfermedad. Sí. Recuerde que esta enfermedad tiene varias fases. Sí. La primera es la parte infecciosa, Sí. donde hay replicación de este virus, y ahí Sí. usted utiliza los antivirales. Sí. Y esto es lo único que ha dado funcionamiento para que los pacientes no lleguen a la gravedad. Ok. Y existe la segunda fase, que es de los pacientes que están ya en la fase inflamatoria, y en esta etapa entonces sí, los pacientes ya no se utilizan los antivirales en esos casos, sino que se hace es utilizar medicamentos que regulen la inmunidad del individuo, que no hagan tanta reacción frente al virus y que no hagan los síntomas que vemos cuando los pacientes van a la terapia intensiva. Doctora, recientemente ha pasado como dos cosas prácticamente simultáneas. Primero, fueron cerrados los gimnasios cuando se cerró todo, luego fueron reabiertos, pero entonces luego decidieron cerrarlos nuevamente, amén de que se había supuestamente hecho una evaluación por parte de Salud Pública que decía que ellos podían funcionar, pero ahora otra vez entonces los abren. Yo quisiera saber qué opinión tiene usted, si realmente los gimnasios son espacios seguros para poder realizar ejercicios, y sabiendo de que a veces hay que utilizar las mascarillas y todo eso. ¿Usted realmente considera saludable la reapertura, o considera usted que con las medidas del lugar pudiera funcionar sin ningún tipo de problemas? Mira, eso ha sido uno de los errores que se han adoptado en nuestro país. Fíjese, se habla de que después que usted tiene 45 minutos en un ambiente cerrado, con aire acondicionado, es cuando más aumenta el riesgo de contagio de una persona a otra. Por ejemplo, si yo entro a una habitación y hay una persona contagiada, y yo entro y salgo rápidamente, posiblemente yo no me contagie. Y de hecho, eso es así, porque se ha visto inclusive en estudios de modelos que cómo sucede esas cosas. Los gimnasios son ambientes cerrados donde se acumula un grupo de gente y donde para tú poder hacer ejercicios no debería de usar la mascarilla, porque usted produce dióxido de carbono y usted está respirando su propio aire, y esto podría llevarlo al mareo, a la fatiga, y no rinde igual. O sea que para usted hacer ejercicio debería de no utilizar mascarilla. Y Doctora, hacerlo al aire Entonces libre. imagínese en un ambiente cerrado, con aire acondicionado, varias personas inhalando y exhalando, sin usted tener un control de quién está contaminando o no a las personas. doctora, Entonces, el asunto del aire acondicionado, ambiente cerrado, temperatura. Una persona, por ejemplo, que esté contagiada, aunque se mantenga la distancia social, ¿cuál sería el elemento que incidiría en el contagio? bueno, el reciclamiento del aire. Es un aire que no está filtrado, es un aire donde usted está reciclando el aire que está respirando el otro, y cualquier estornudo, cualquier tos,
Inclusive, hay estudios que hablan de personas cuando hablan muy alto. Imagínense que uno tenga una máquina y el otro tenga la otra y se comiencen a saludar. ¡Hey, qué hiciste! ¿Qué? Ya, el simplemente de hablar alto, de subir el tono de voz, de usted necesitar más aire para expresarse, eso hace que usted libere más virus. Entonces, es muy delicado. Yo sé que hay muchas personas que dependen de su trabajo en los gimnasios. Eso es indiscutible. Pero lamentablemente el gimnasio es una forma que puede ser una fuente de contagio para las personas que asisten. Ellos publicaron, doctora, un protocolo, la gente de gimnasio, en el cual definen ciertos parámetros y hablan de que primero no puede estar funcionando un aire acondicionado, que tiene que haber ventilación abierta. En ese caso, ¿se atenuaría la posibilidad de un contagio? Sí, claro, cuando usted tiene la corriente de aire natural, que no se mantiene ese mismo aire en el ambiente, es una manera de hacerlo. Inclusive, una posibilidad sería hacer el ejercicio interrazas o en ambientes abiertos. Claro. Y guardando el distanciamiento entre una máquina u otra o entre un ejercicio, una persona que está ejercitándose y otra. En un ambiente, doctora, en un ambiente como por ejemplo un parque, el Parque Mirador, en el caso de la ciudad de Santo Domingo u otros parques. Claro. Una persona que esté ahí, si mantiene la distancia, no debe andar con mascarilla porque eso sería un problema. Bueno, dependiendo del tipo de ejercicio que haga. Si es caminar, usted puede caminar. O sea, si son ejercicios fuertes, si es corriendo o trotando, ya sería un poco más dificultosa la respiración para esas personas. Pero lo más importante es mantener la distancia. Ahora bien, ¿usted en qué tiempo mantiene la distancia de una persona? Porque si usted va adelante y usted, aunque guarde los 2 metros, va muy rápido, usted va a llegar al punto donde salió la otra persona más rápidamente y la distancia se le va a cortar. Y va a estar el virus en su pensión ahí. Exacto. El uso o el acceso a las playas. Ha habido ciertas incertidumbres, críticas, apoyo. Ya usted sabe. ¿Cuál es la opinión que tiene la doctora Mónica Torman respecto a que en medio de la pandemia se permita el acceso a las playas? ¿O considera usted que debe ser restringido? ¿Hay realmente un riesgo de exponerse al virus? ¿La sal lo quita? O sea, ¿qué se dice respecto a eso? No, nada de que la sal lo quita. Usted sabe ni que el cómo yodo somos. lo quita, sí, no, nada de eso. Simplemente guardar el distanciamiento. Pasan al aire libre, guardar distanciamiento. Lo que pasa es que el dominicano tenemos nuestras características, ¿verdad? Y usted le dice, sí, se pueden usar las playas y la playa se abarrota de gente y ahí se acabó todo. Sí. Entonces, lamentablemente, el problema no es la playa. El problema es las personas que van a la playa, que no mantienen las medidas. Se metieron al agua, salieron, están uno al lado del otro, y ya usted sabe lo que sucede en las playas dominicanas. Sí. O sea, el hecho no es que la playa esté abierta o esté cerrada. El hecho es que si se va a permitir la entrada de la playa de las personas, tiene que ser limitado, lamentablemente. Así es, doctora. Hay un aspecto fundamental en cuanto a lo que tiene que ver, usted hablaba de las pruebas, de los laboratorios, que hay una situación en el Laboratorio Nacional, aquí nosotros lo decíamos temprano en la mañana también. Pero hay un aspecto que nosotros desconocíamos y es de que las pruebas del COVID-19 tienen características. La primera prueba que usted se hace, la PCR, una prueba que usted se hace ya después de los 15 días que saldría negativo. He visto opiniones del comportamiento del virus, de que una persona después de tener el virus y no ha entrado en una fase que usted definía como de parte inflamatoria y que tenía que ser de cuidados intensivos, sino que ya sobrepasa el virus, pero esa persona no se puede hacer la prueba porque no hay pruebas después de 14 o 15 días y quiere saber si está negativo o no. Escuché a alguien decir que después de los 14 días, una persona que haya tenido el COVID-19, aunque no dé negativo en la prueba, no contagia igual, ya no contagia. ¿Qué veracidad tiene esa información? No, de hecho, se hizo una publicación en el periódico de una entrevista que me hicieron a mí. Ok.
Y ahí yo expresé es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Okay. Precisamente ellos han estudiado a los pacientes y debido a la escasez de la prueba, ellos no recomiendan una segunda PCR para dar de alta a los pacientes. Y les voy a explicar por qué. Tiene una lógica. La prueba de PCR, que es la que se usa para el diagnóstico, que es la prueba molecular, se toma hasta que usted tenga 20, nosotros llamamos carga viral de virus, ¿verdad? Hasta que usted tenga 20, ella puede identificar ese virus en la muestra, coge una partícula de ese virus, la amplifica y la identifica. Y eso es lo que conocemos como una PCR reactiva. Pero hubo un estudio en Alemania, que fue muy bien llevado, que demostró que cuando las personas tenían menos de 1000 copias de esa carga viral, usted no contagiaba a las personas. ¿Qué sucede? Cuando usted hace la PCR, usted simplemente identifica que el virus está ahí, pero no le dice la cantidad de virus que está. Entonces, se comenzó a estudiar los pacientes y se comenzó a medirle esa carga viral en los pacientes. Y se vio que en aquellos pacientes sintomáticos se calculaba 10 días antes de la aparición de los síntomas y 3 días después de la última sintomatología, sobre todo de la fiebre, y se comprobó que esas personas no transmitían la enfermedad. Podrían tener una PCR positiva porque aún mantenían virus en esa muestra, pero no eran contagiosos para los demás. Y en aquellos que eran asintomáticos, se partía del punto de donde usted tenía la prueba positiva. 10 días, 3 días más o menos. Y el promedio que se calculó eran 14 días. Hay personas que han tenido más días de sintomatología. A lo mejor han durado 20 días con síntomas. A eso usted le suma 3 días, 23 días. Y así sucesivamente. Sí. Le doy esto como punto y le pongo el ejemplo del famoso italiano que tuvimos en el país. Sí. Que duró 45 días. Señores. Y les repetían la PCR y positiva, y les repetían la PCR y positiva. Eso no significaba ni que él tuviera la enfermedad activa en ese momento, ni que esa cantidad de virus que ellos estaban detectando ahí fuera contagiosa. Entonces, por eso se llegó a la determinación que se parte en los pacientes sintomáticos 10 días antes de la aparición de los síntomas y 3 días más o menos después de la última fiebre, y se calculó un promedio de 14 días. Los chinos también han estudiado eso mucho. Llegó un paciente a tener ese virus contagioso hasta 21 días, pero no se sabe mucho de los detalles de ese estudio. Sí. Por lo tanto, se calcula prácticamente o básicamente los 14 días. Lo que sí se pudiera hacer es que al final de este periodo, en vez de hacer la PCR, hacer las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos, al 6º, 7º día, es que comienza el organismo a producir los anticuerpos. Sí. Los primeros que se producen es la IgM, la llamada IgM, sí, que me habla de la enfermedad activa. Yo estoy activa en la enfermedad ahora y ya mi cuerpo comienza a desarrollar defensa para esto. Sí. Esta puede durar hasta los 14 días y en ese periodo comienza la IgG. La IgG es el anticuerpo que llamamos protector, o que me dice que ya yo tuve en contacto con esa enfermedad y que yo generé anticuerpos protectores. Entonces, ¿qué yo hago con mis pacientes? Al inicio le hago su PCR y al final le hago las pruebas de anticuerpos que me digan, bueno, ya pasó este periodo, ya está en la etapa de anticuerpo protector, ya es una paciente que yo le puedo dar de alta. Una y así se guardan las PCR que están tan escasas para hacer los diagnósticos de pacientes que sí necesitan ser diagnosticados para poder tener un manejo, porque acuérdense que esta enfermedad puede confundirse con muchas cosas, incluyendo influenza, incluyendo gripe, los primeros síntomas de dengue también, y todas estas cosas. Mire, la paradoja de la vida, Italia devolvió un avión procedente de la República Dominicana. Sin embargo, ellos fueron los primeros. El primer caso fue de un italiano. Pero mire, yo tengo en mi mano un gel aquí, de una de esas empresas que lo vende. ¿Cuál es el papel del gel? Simplemente higienizar y desinfectar las manos. Cuando usted toca una superficie
que sospecha que está contaminada, usted se limpia las manos con Sí. el alcohol gel, porque el alcohol elimina las partículas virales. Sí. ¿Qué graduación suele tener ese tipo de alcohol, doctora? Depende, hay 70-20, hay 90-10, depende, generalmente son 70%. De repente se ha generado, creado un mercado en torno a esos desinfectantes, manitas limpias, que es un nombre comercial porque es un gel desinfectante, alcohol. ¿Son confiables? Claro que sí, son confiables. Eso, bueno, es el que usa el personal de salud. Sí. Bien, doctora, mire, y me gustaría saber, cada día que va pasando, la sociedad ve cómo el COVID-19 discrimina menos. Antes se tenía el temor de que solamente las personas que pasaran de los 50 años, que tuvieran alguna complicación de salud, que si era diabético, hipertenso, cualquier otra complicación. Sin embargo, entonces, hemos visto cómo a pesar de los meses, el COVID-19 también está afectando de manera severa, causando incluso la muerte a personas jóvenes. El caso más reciente, por lo menos aquí en el país que yo conozco, es la muerte de este muchacho Manny Hiraldo, conocido en Instagram como Dominican Manny, que ha consternado a todas las redes sociales. ¿Qué está pasando? En un principio no era así, el virus mutó, va a depender también de las defensas. ¿Cuáles factores pudieran tomarse en cuenta para decir ahora que el virus no solamente ataca de una forma dura a las personas envejecientes con complicaciones, sino también ahora a los jóvenes que se supone no tienen ningún tipo de enfermedad o algo? Bueno, desconozco el caso del joven, no sé, ¿él era obeso? No, no era obeso. Ok, entonces desconozco el historial clínico de esa persona, Sí. pero generalmente cuando van a terapia intensiva, y fíjese, yo soy la formadora de la mayoría de los infectólogos del país, Sí, porque tengo la Residencia Nacional de Infectología en el Hospital Gautier, sí. y nosotros tenemos un chat y mantenemos una red de comunicación entre todos, y la mayoría de los pacientes que van a terapia intensiva tienen una comorbilidad. Inclusive en los pacientes jóvenes, lo que se está viendo más es los pacientes sobrepeso. Pero la mayoría de los pacientes que van a terapia intensiva, que nosotros tenemos las estadísticas de nuestro grupo, es paciente con comorbilidad, ya sea fumador, ya sea asmático, ya sea que tenga hipertensión, a lo mejor no lo sabía, no se trataba. Sí. Como no conozco el historial clínico del joven que usted describe, Estaba en y La Vega. sí, lo lamento Sí. mucho el fallecimiento, así como de todas las personas que han fallecido por causa de esta enfermedad. Sería bueno investigar bien cuál sería la comorbilidad de este joven. Pero sí, lamentablemente este virus no discrimina y le puede producir a cualquiera. Y así como sucedió lo de este joven, te puedo decir que hay personas de 80, 89 años, hipertensos, que han salido de una unidad de cuidados intensivos. Entonces, como volvemos al tema del principio, este virus tiene un comportamiento diferente en cada organismo. Variable. Y cada organismo reacciona diferente ante él. Entonces, no podemos hacer un patrón Sí. que diga, no, este va para intensivo, no, este se va a salvar, no, este no se va a complicar. Exacto. Sí, no Porque la es verdad matemática. es que el comportamiento, cada día aprendemos más, y lo que ayer era verdad, hoy es mentira y viceversa. Por eso es que nos tienen locos algunos, como el de la Organización Mundial de la Salud, que no, que la vacuna sí, que la vacuna no, y nos tienen locos, doctora, de verdad que sí. Lo que yo le digo a todo el mundo, si Sí. a usted no lo protegen, protéjase usted. Usted use su mascarilla, usted ande con su manito limpia o la marca que usted crea que le ha convenido, y usted mantenga su distanciamiento social. Tan simple como eso. Gracias. Exactamente. Doctora- Vivir con la covidianidad, como dicen. Sí, doctora, finalmente, en términos generales, ¿qué futuro usted le ve a esta situación? ¿Cuándo usted cree que podamos salir de este COVID-19? Fíjese, desde un principio se habló que luego que el 70% de la población haya puesto en contacto, tenga anticuerpos contra el virus, es el momento en que ya podemos decir que podemos estar más tranquilos con el virus. Según el Ministerio de Salud Pública, creo que vamos por el 33%. Y en algunos países se confiaba en el efecto rebaño. Bueno, sí, ya le dio a una parte de la población, la otra está protegida porque no hay quien lo contagie.
pero hemos visto que a través del mundo diversos modelos que se han utilizado en un principio funcionaron y después fallaron. Entonces creo que deberíamos de hacer un híbrido de las cosas que hemos visto para tratar de que nosotros comencemos a descender en el número de casos y tratar de que, si es verdad que vamos a tener una vacuna, ya vi que el ministro dijo que comenzó las negociaciones para tener, no sé si eso es política o publicidad, porque en realidad ni siquiera está la vacuna y ni siquiera sabemos si es efectiva. Si es la que bueno, está ahora, Estados Unidos hace 3 meses que apartó una dosis con dinero y todo. O sea, eso es prevenir. Yo creo que es adelantarse para un proceso como este. Sí, claro, pero eso va a hacer que tenga más recursos el que la va a tener primero. Eso independientemente de que estemos en fila o no estemos en fila. Si no tenemos el dinero, no vamos a poder comprarla. Exacto. Pero hasta ahora, la que hemos visto por los estudios, digo, nos tendremos que vacunar cada 3 meses, porque hasta ahora eso es lo que se ha estudiado de la vacuna. ¿Cómo? Hasta que no tengamos una definitiva, como dije al principio, que me mida los anticuerpos del primer momento que se vacunó una persona hasta 1 año. Bueno, porque doctora, es lo que me va a decir que me va a proteger 1 año esa vacuna. Bueno, pues doctora, la verdad que muy agradecido por su intervención aquí en La Opción de la Mañana. Por casualidad de la vida, ¿usted es familia de doña Puchín? Hermana. No me diga. Sí. Pero mucho gusto entonces, doctora, de verdad no sabíamos. Somos amigos de la familia. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Opción de la Mañana y le agradecemos de verdad que tanta orientación y esperamos que usted esté dispuesta en otra ocasión, por supuesto que sí. Ella siempre está dispuesta, ella colabora muchísimo con los medios de comunicación. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden. Encantado. Vámonos a una pausa comercial y venimos con más aquí en La Opción. Estás escuchando La Opción de la Mañana para que el país